Muy bien. En esta ocasión les voy a hablar acerca de nuestro primer tema de la materia de Mecánica de Materiales 1. En esta ocasión hablaremos de las fuerzas internas en los elementos estructurales. Toda esta información que viene aquí plasmada en la presentación, yo la tomé del libro de Hibeler, la 12ª edición. El libro se titula Mecánica de Materiales. Por si gustan complementar, gustan darse un clavado en la información madre, pues ahí está. Fuerzas internas desarrolladas en miembros estructurales. El diseño de cualquier miembro estructural o mecánico requiere un estudio de la carga que actúa dentro de él para asegurarnos de que el material puede resistir esta carga. A este respecto, yo tengo una presentación que se llama precisamente Introducción a la Mecánica de Materiales y ahí habla de estas cuestiones. En la mecánica de materiales nos interesa tanto saber cuánto resiste un elemento o qué fuerza está cargando este elemento estructural, cómo diseñar un elemento para que soporte determinadas fuerzas. Análisis y diseño. En este caso, los elementos estructurales o miembros estructurales o elementos mecánicos, cualquiera de las tres son sinónimos. Pueden ser vigas, pueden ser cables, pueden ser columnas, pueden ser armaduras, pueden ser marcos. Todas estas son estructuras. Entonces, las cargas internas pueden ser determinadas usando el método de las secciones. Para ilustrar el procedimiento, considere la viga soportada simplemente o simplemente apoyada, también se le llama así, que se muestra en la figura 7.1a. En esta figura, aquí tenemos una viga, claramente es una sección I, aquí está. Está apoyada en A. Aquí hay un pasador. El pasador, por el tipo de apoyo que es, impide que la viga caiga. En este caso hay una reacción en Y, una reacción vertical que está sosteniendo a la viga. La reacción del piso sobre la viga, y hay una componente también horizontal. ¿Por qué? Porque la viga no se puede desplazar ni hacia adelante ni hacia atrás. Está sujeta por el pasador. Y en B tenemos un apoyo de rodillo, ¿sí? Un rodillo aquí simplemente. Aquí la viga sí podría girar en un momento dado hacia adelante o hacia atrás. Entonces ahí no se desarrolla una reacción porque no está impedido el movimiento en esa dirección. La reacción que sí se desarrolla es esta, la vertical. ¿Por qué? Porque no está cayendo la viga. Si no hubiera aquí una fuerza que mantuviera esta viga en esta posición horizontal, la viga se hundiría o caería. Entonces hay una reacción ahí vertical. Bueno, tenemos esa viga simplemente apoyada. El simplemente apoyado es por la combinación de los apoyos. Cuando tú tienes un apoyo en un extremo de esta viga, por ejemplo, en un pasador y en el otro un rodillo, esa combinación se llama simplemente apoyada. Y esta viga vemos que está sujeta a dos fuerzas. Fuerza 1 aquí está, en esta posición, y la fuerza 2 que está inclinada. Entonces esta fuerza 2 va a tener dos componentes, una componente vertical hacia abajo, por la forma en que está apuntando la flecha, aquí lo vemos, el vector, y una componente horizontal. ¿Por qué? Porque está inclinada, por eso se desarrollan dos componentes, horizontal y vertical. Bien. Dice que esta viga está sometida a las fuerzas F1 y F2 y a las reacciones de soporte AX, AY y BY. Aquí en esta parte ya hace el diagrama de cuerpo libre de la viga. Lo pone, bueno, visto de frente. Sustituye el apoyo en A, que es un pasador, por las reacciones equivalentes, que es una reacción vertical y una reacción horizontal. Ya dijimos por qué, porque se impide el movimiento en ambos casos. Y en el caso del rodillo simplemente se sustituye por una reacción vertical, que es la fuerza que se está desarrollando. Bien,
Si las cargas internas que actúan en la sección transversal en el punto C deben ser determinadas, entonces se pasa por la viga una sección imaginaria cortándola en dos segmentos. Al hacer esto, las cargas internas en la sección se vuelven externas en el diagrama de cuerpo libre. O sea, nosotros podemos investigar la fuerza interna en cualquier punto de un elemento mecánico, en cualquier punto que se requiera. En este caso nos están pidiendo en C, que es este punto que está justo aquí en medio. Y entonces dice que al aplicar el método de las secciones nosotros cortamos justamente ahí, seccionamos el cuerpo, hacemos pasar un plano justamente ahí en el punto donde nos están requiriendo conocer las fuerzas internas. ¿Sí? Entonces aquí está C, ahí pasamos el plano justamente, ahí cortamos, y si lo vemos bidimensionalmente vemos esto, si lo vemos de frente. Este es el lado izquierdo de la viga, corresponde a esta parte, o sea, de C hacia la izquierda, y esta otra sección es de C a la derecha. ¿Qué vamos a tener? Bueno, pues del lado izquierdo vamos a tener todas las fuerzas que están de C hacia el lado izquierdo, y del lado derecho todas las fuerzas que están aplicadas desde C hasta el lado derecho. Dice, como ambos segmentos AC y CB estaban en equilibrio antes de seccionar la viga, el equilibrio de cada segmento es mantenido siempre que en la sección sean desarrollados componentes rectangulares NC y BC. En este caso, esa N mayúscula denota la normal, la fuerza normal, y esa V mayúscula denota la fuerza cortante transversal. Y también se desarrolla un momento de par resultante. El momento de par o momento flexionante, en este caso lo están denotando con esta M mayúscula. Al seccionar dice que se hacen externas las fuerzas internas, o sea, ya se hacen evidentes. Y todo esto del método de la sección parte de un fundamento muy básico, que es la teoría, que nos dice que si un cuerpo está en equilibrio y tú lo cortas, entonces cualquier parte o cualquier sección de ese cuerpo sigue estando en equilibrio, se sigue manteniendo en equilibrio. Entonces tú puedes analizar cada sección por separado y hacer equilibrio en cada sección. Y se debe seguir manteniendo el equilibrio. De tal manera que si nosotros seccionamos como está acá, aquí tenemos las fuerzas internas que se están desarrollando. Esas fuerzas internas tienen que equilibrar a las fuerzas que están presentes en esa sección, a las fuerzas externas. Y lo mismo con la sección de la derecha. Estas fuerzas internas que están justamente en el corte, en el punto que estamos analizando, deben equilibrar a las fuerzas externas de esa sección correspondiente. ¿Ok? Esto de que cada segmento dice, observe que estas cargas, las cargas internas se refiere, deben ser iguales en magnitud y opuestas en dirección en cada uno de los segmentos. Cuando tú haces las dos secciones, bueno, lo puedes analizar por separado, pero en sí cuando obtengas las fuerzas internas, el momento, la normal y la cortante, deben de tener la misma magnitud en ambos casos, porque es el mismo punto, nada más en un caso analizas por la izquierda y en otro caso lo analizas por la derecha, pero es el mismo punto, entonces debe estar sometido a las mismas fuerzas. Lo único que va a pasar es que la convención de signos, cuando analizamos un lado o cuando analizamos otro, nos marca ahí diferencias, ¿sí? Pero la magnitud debe ser igual, solamente de sentidos opuestos. ¿Por qué? Porque al momento de tú sumarlos, de hacer la unión entre ambas secciones, ahí deben de estar correspondiendo, ¿sí? Ok, dice la magnitud de cada una de estas cargas puede ser determinada ahora aplicando las tres ecuaciones de equilibrio en cualquiera de los segmentos. Como aquí está, este ejemplo es en el plano o es bidimensional, pues aplicamos tres ecuaciones de equilibrio: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y sumatoria de fuerzas, no es cierto, y sumatoria de momentos. Estas son las tres ecuaciones de equilibrio, ambas deben estar igualadas a 0. La
Sumatoria de fuerzas en X me garantiza que mi viga o mi elemento mecánico no se está desplazando horizontalmente. La sumatoria de fuerzas en Y me garantiza que mi elemento mecánico no está subiendo ni bajando. Y el de momento me garantiza que no esté girando. ¿Ok? Dice una solución directa para la normal en el punto C. Resulta aplicar sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. La cortante se obtiene directamente a partir de sumatoria de fuerzas en Y. Y el momento flexionante es determinado sumando momentos con respecto al punto C. ¿Ok? Porque hace momentos en el punto C. A la hora de hacer momentos en el punto C, bueno, eliminamos todas las fuerzas que están concurriendo justamente en ese punto, porque no tienen brazo de palanca. O sea, eliminamos el momento que ocasiona cada una de esas fuerzas, porque no tienen brazo de palanca, porque están justamente aplicadas en el punto donde estamos calculando. Bien. Ahora, en mecánica, las componentes de fuerzas normal, que se denota con una N mayúscula, actúan normalmente a la viga en la sección cortada. Normal significa que actúan perpendicularmente, ¿sí? Perpendicularmente a la sección cortada. Y las fuerzas cortantes, que se denotan con una V mayúscula, actúan tangencialmente a la sección. O sea, tangencial significa paralela a la sección cortada. Las cortantes son paralelas y las normales son perpendiculares. O sea, aquí forman un ángulo de 90 grados con la sección, ¿sí? Con la superficie. Respectivamente, el momento de par M se denomina momento flexionante. Esta M mayúscula se llama momento flexionante y se considera positiva de esta manera, en el sentido antihorario o en contra del sentido del reloj. Dice, el momento de par M se denomina momento flexionante. Esto es en el plano o en 2 dimensiones. Si estamos trabajando en 3 dimensiones, nuestro trabajo de determinar fuerzas aumenta porque vamos a tener, se nos va a aumentar, se nos va a multiplicar. Vamos a tener 2 fuerzas cortantes, una para el eje X, una tangencial al eje X, una tangencial al eje Y. Vamos a tener una fuerza normal, bueno, eje Z era este, una fuerza normal que sale del elemento. Vamos a tener un momento flexionante respecto al eje Z, un momento flexionante respecto al eje X y un momento de torsión respecto al eje Y. ¿Sí? Entonces aquí también hay diferencia. Hay momentos de flexión y momentos de torsión. Ojo, depende cuál es el efecto sobre el cuerpo. Bien, entonces eso es cuando estamos trabajando en el espacio o con objetos tridimensionales. Dice, en la mayoría de las aplicaciones, esas cargas resultantes actúan en el centro geométrico o centroide. Recordando nada más un poquito, un centroide es aquel punto de un área o de un objeto donde si tú lo sostienes, bueno, el centroide necesariamente es para áreas. Si tú sostienes un objeto bidimensional, en ese punto justamente ahí se va a equilibrar. Y pues van de la mano con los centros de gravedad, que ya incluyen objetos que tienen peso. Bien. Dice, aunque por lo general la magnitud de cada carga será diferente en varios puntos a lo largo del eje del miembro, el método de las secciones siempre puede ser usado para determinar sus valores. Sí, en cualquier punto del miembro o del elemento que tú quieras calcular, ahí haces tu corte, o sea, empleas el método de las secciones, planteas tus fuerzas internas con los sentidos. Hay una convención para los signos, depende si estás cortando y analizando la parte derecha o la sección izquierda del elemento. Hay que acomodar los signos bajo cierta convención, y esa convención es para todos.
Alguien la estableció, estamos de acuerdo y se sigue aplicando de esa manera, ¿no? Para entendernos, para estandarizar. En este caso, dice, los ingenieros suelen usar una convención de signos para expresar las 3 cargas internas: normal, cortante y momento flexionante. Aunque esta convención de signos puede asignarse de manera arbitraria, aquí se usará la de más amplia aceptación. Se dice que la fuerza normal es positiva si crea tensión. ¿Sí? En el caso de las fuerzas normales, el sentido positivo es hacia afuera del elemento. ¿Sí? Si yo analizo mi sección, si yo corto mi elemento y analizo la parte izquierda, la fuerza normal interna será positiva si va hacia la derecha. Sale del elemento, ¿se fijan? Sale. Este es mi elemento y está saliendo. En cambio, si analizo la sección derecha de mi elemento, la fuerza normal será positiva también si sale de mi elemento. ¿Sí? Al momento de salir, aquí en el lado derecho, la fuerza normal se dirige hacia la izquierda, si se fijan. Pero en la sección izquierda, la fuerza normal se dirige hacia la derecha. Y ambas son positivas. Entonces aquí hay que tener cuidado con eso. Los signos algebraicos y la convención de signos según el efecto que tienen en el cuerpo. En este caso, si causan tensión, si van hacia afuera del elemento, son positivas las normales. Depende cuál sección analices, la derecha o la izquierda. Ojo ahí, no confundir con los signos algebraicos. Y en cuanto a la cortante, dice, una fuerza cortante positiva ocasionará que el segmento de viga sobre el que actúe gire en el sentido de las manecillas del reloj. Imaginen que esta fuerza pega aquí en la esquina y hace que el objeto gire en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces aquí se considera positiva. Y si analizamos la parte derecha del cuerpo y le pega aquí abajo, va a ser esto. También es positiva. Está haciendo que el cuerpo gire en el sentido horario. Ojo, otra vez con los signos. Si ustedes toman los signos algebraicos, te va a decir que es negativo, esto es positiva. Pero no, hay que ver cuál es el efecto sobre el cuerpo. Bien, y finalmente dice, un momento flexionante positivo tenderá a doblar el segmento sobre el que actúa de una forma cóncava, hacia arriba. ¿Sí? O sea, aquí formando como una U. De este lado, forma como una U, o sea, aprieta este lado, así. Y el otro lado también va a haber otro que aprieta. Y se va a formar una U, una especie de sonrisa. Si analizamos la parte derecha de nuestro elemento, también aquí aprieta y aquí habría otro par en el otro extremo, o que lo está equilibrando, que también aprieta en la parte superior y jala en la parte inferior, formando también una sonrisa. Entonces, siempre que tenga ese efecto sobre el cuerpo, se considera que es positivo el momento flexionante. Bien. Dice, si el elemento está sometido a cargas externas tridimensionales, entonces las cargas internas suelen expresarse como positivas o negativas de acuerdo con un sistema establecido de coordenadas X, Y, Z, como el que se muestra en la figura 7.2. Bueno, eso es para cuestiones tridimensionales, que por el momento no estamos abordando. ¿Sí? Ahorita estamos viendo solamente cuestiones bidimensionales para que nos quede muy claro. Aquí algo importante también de las fuerzas internas, nosotros tenemos que conocer los tipos de apoyo o soportes que existen, que podemos encontrar en los ejercicios o en la vida real, y ya eso idealizarlo. Recordando un poquito los tipos de apoyo, bueno, aquí está un cable siempre se va a idealizar como una fuerza hacia afuera, una fuerza en tensión. Los cables únicamente trabajan en tensión. Un rodillo
Aquí está un soporte de rodillo o puede ser una mecedora también. Tiene el mismo efecto, únicamente va a tener una incógnita, que es la reacción, que es la fuerza que evita que este elemento caiga hacia abajo. En el sentido horizontal no se desarrolla ninguna reacción. ¿Por qué? Porque el objeto es libre. Esta viga es libre de girar hacia la derecha o a la izquierda. Nadie se lo impide. Por eso no hay una fuerza que se lo impida. No hay reacción. Aquí un soporte liso puede ser esta superficie. Este cuerpo está simplemente apoyado, o sea, tú lo apoyas en esa pendiente. Entonces ahí, en donde se apoya justamente en ese punto, se está desarrollando una fuerza de apoyo, una fuerza de reacción que impide que el objeto caiga o se hunda, ¿no? Si esta superficie no fuera capaz de soportar este cuerpo, se hundiría o caería. Y bueno, tenemos el caso de los pasadores, o se llaman, sí, son pasador o bisagra también. Tienen varios sinónimos. En el caso de estos pasadores, la forma en que están actuando, bueno, esta es una oreja porque estamos viendo de frente o de perfil, según sea. Entonces, esta es una oreja del otro lado que no vemos, pero es paralela. Hay otra oreja paralela a esta y esas dos orejas están atravesadas por un pasador, por un elemento de sección transversal circular sólido. Por eso se llama pasador. Mantiene unidas a las dos orejas con la viga. La viga queda en medio de las dos orejas. Y el pasador atraviesa la oreja 1, la viga y la oreja 2. Hay pasadores internos. Hay soportes fijos o empotramientos. Generalmente se le llama empotramiento a este tipo de apoyo. Un empotramiento. Ahí se impiden las dos reacciones X y Y. No hay movimiento en X, no se puede desplazar en Y. Y tampoco puede girar. No hay libertad para que este objeto gire ni hacia arriba ni hacia abajo. Este es un empotramiento. Y aquí está su idealización ya con reacciones. Bien. Bueno, pues hasta aquí será esta parte de la teoría. Y ahora pasamos a los ejemplos.